Esta es la historia de 100 años, un relato de progreso, de lucha y de cómo la salud y la sociedad en Chile están increíblemente conectadas. Es una historia que, fíjense, empieza con algo tan simple como una tos, pero que revela algo mucho, mucho más profundo. A ver, imaginémonos el Chile de hace un siglo. Una tos no era cualquier cosa, no era una simple molestia. En una época sin los medicamentos que hoy, la verdad, damos por sentados, esa tos podía ser el primer aviso de una sentencia de muerte. La realidad era así de cruda. Los registros de la época lo dicen claro. La neumonía en los niños y la tuberculosis en los adultos eran las causas principales de muerte. El panorama era, de verdad, desolador y el desafío gigantesco. Y de todas las amenazas que había, una proyectaba una sombra larguísima, la tuberculosis. Esta enfermedad no solo atacaba los pulmones, sino que se metió hasta los huesos del tejido social del país, definiendo toda una era de crisis sanitaria. Para entender bien la magnitud del problema, hay que imaginarse cómo era Chile en 1920, un país con menos de 4 millones de personas y más de la mitad vivía en el campo. Y para atender a toda esa gente, menos de 1000 médicos, menos de 1000, un verdadero puñado de profesionales para enfrentar una epidemia. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque la tuberculosis no era solo un problema de médicos. No, su propagación fue como echarle gasolina a un fuego que era un fenómeno social masivo, conocido como la cuestión social. La gente se fue del campo a la ciudad, y eso generó un hacinamiento brutal, pobreza, desnutrición, o sea, las condiciones perfectas para que la enfermedad se diera un festín. Desde el principio, la salud estaba totalmente ligada al lugar y a la forma en que vivía la gente. Y las cifras son impactantes. En el peor momento, estábamos hablando de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, esa cifra se ha desplomado a unos 15. La diferencia es abismal y nos da una idea del tremendo camino que se ha recorrido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le hizo frente a una crisis de esta escala? Bueno, la respuesta no fue una sola cosa, una bala de plata. Fue una estrategia con muchas caras, que fue desde la arquitectura hasta la ciencia y la política pública. Mucho antes de que existieran los antibióticos, la principal arma era lo que se conoció como el movimiento sanatorio. La idea era bien interesante: aislar a los pacientes en lugares altos, con aire puro y mucho sol, como en el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, que se diseñó específicamente para que el sol le llegara a las terrazas. Se creía que esta mezcla de reposo, buena comida y un buen ambiente podía ayudar al cuerpo a pelear contra la enfermedad. Esta lucha fue tan importante que llegó a las esferas más altas del poder. El presidente Pedro Aguirre Cerda fue un gran impulsor de las políticas contra la tuberculosis, pero, en una ironía muy trágica, él mismo murió por la enfermedad en 1941, sin poder terminar su gobierno. Su historia personal se convirtió en el símbolo de la lucha de todo un país. El verdadero punto de quiebre llegó con una mezcla de ciencia y organización. Primero, se creó un programa nacional. Luego, el descubrimiento de los antibióticos que, de verdad, cambiaron las reglas del juego. Y finalmente, programas enfocados en la atención primaria, que fueron consolidando los avances por décadas. Y el impacto fue extraordinario. El programa IRA, que se centraba en la atención primaria, logró reducir las hospitalizaciones por obstrucción bronquial severa en niños en un increíble 80%. Esto demostró el poder inmenso que tienen la prevención y el tratamiento a tiempo en los consultorios. Pero la historia no se acaba ahí, ¿eh? Aunque esos viejos enemigos como la tuberculosis ya están más controlados, el campo de batalla de la salud respiratoria ha cambiado. Hoy los desafíos son otros, y están marcados por una población que afortunadamente vive más tiempo. Hoy en día las enfermedades respiratorias siguen estando en el top 3 de causas de muerte en Chile, justo después de los tumores y las enfermedades circulatorias. Y ojo, que dentro de los cánceres, el de pulmón es el que más muertes causa en el país. El nuevo panorama está dominado por las enfermedades crónicas, pero lo que es realmente sorprendente aquí es la altísima prevalencia del síndrome de apnea del sueño, el SAOS. En algunos grupos de edad puede afectar a más del 60% de las personas. Imagínense, un desafío de diagnóstico y tratamiento gigantesco. La respuesta actual es como un escudo de salud pública que tiene varias capas. Empieza con la vacunación nacional obligatoria y las campañas de invierno. Después, en la atención primaria, siguen programas clave como el IRA y el ERA para enfermedades respiratorias de niños y adultos. Y al final, las garantías explícitas en salud, el famoso GES, que aseguran el acceso a tratamiento.
Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a cerrar el círculo, conectando esa lección histórica sobre las condiciones sociales con lo que vemos en la salud hoy en día. Es una pregunta que provoca, pero hay que hacerla. ¿Acaso esos problemas de fondo de la cuestión social, como la desigualdad o las malas condiciones de vivienda, de verdad desaparecieron? ¿O simplemente cambiaron de cara? La pandemia de COVID-19 nos dio una respuesta, y fue una respuesta contundente. Las comunas con más hacinamiento, como La Pintana o Cerro Navia, fueron también las que tuvieron las tasas de mortalidad más altas, una prueba clarísima de que esa conexión entre las condiciones de vida y la salud sigue siendo tan fuerte como hace un siglo. Entonces, después de todo este recorrido por la historia de la salud respiratoria en Chile, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué es lo que nos queda? La lección fundamental es esta. La salud pública no se construye solo en clínicas y hospitales, se construye en la calidad de la vivienda, en la estabilidad de la economía, en la fuerza de la comunidad. Son los llamados determinantes sociales los que al final del día definen la verdadera salud de una nación. Y para cerrar, una cita potentísima del médico Rudolf Virchow, que hace más de un siglo lo resumió todo. Una reflexión final sobre esa conexión profunda que existe entre las políticas públicas, la justicia social y el bienestar de cada persona.